paraíso, también del Norte Grande, que no los vamos a dejar solos ni los vamos a olvidar, es un compromiso que tenemos. Bueno, y tras esta tragedia en Valparaíso, quedó al descubierto una realidad bastante complicada, la precariedad y la pobreza en que vivían algunas familias que lo perdieron absolutamente todo y que vivían en terrenos irregulares. Estamos junto al ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, para conocer más detalles sobre esto. Ministro, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿con qué se encontraron cuando fueron ahora a ver el escenario de la tragedia? Los terrenos que hay ahí, ¿a quién corresponden? ¿Son de familias que llegaron y se instalaron ahí en algún momento? ¿Terrenos que no eran propiedad de nadie? ¿Cuál es el panorama con el que se encontraron? Bueno, nosotros estamos trabajando en justamente en hacer un catastro lo más completo posible de la situación desde el punto de vista de la propiedad de los terrenos que fueron afectados por esta tragedia. El catastro que vamos a trasladar después un plano georreferencial que nos permita poder intervenir como Estado y como Gobierno para enfrentar esta situación de modo más definitivo. Y efectivamente ahí existe una diversidad de situaciones. Hay personas que tenían sus propiedades regularizadas y que eran propietarios en sentido pleno de sus sitios, digamos, de los lugares que habitaban. Hay otras personas que desde el año 2008 el Ministerio de Bienes Nacionales que eran propiedad irregular y que fuimos regularizando sus títulos de dominio. Tenemos aproximadamente 140 casos de este tipo, de personas que desde el 2008 hasta ahora habían regularizado su situación conforme a los instrumentos legales del Ministerio de Bienes Nacionales. Pero que son familias que en algún momento llegaron y se asentaron en ese lugar, no sé si corresponden a tomas, pero ¿qué es su origen? Hay distintas formas de ocupación irregular. Pero que ya estaban con su papel en regla. Claro, porque conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2695 de 1979, pasada cierta cantidad de tiempo de ocupación irregular, ellos pueden regularizar sus títulos de dominio frente al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 140 casos de ese tipo, de la zona que fue afectada por la tragedia. Y hay otra cantidad que no hemos terminado de todavía de cuantificar con total precisión, que son personas que vivían en un estado de ocupación irregular, que habían estado poblando ese lugar sin contar con títulos de dominio ni iniciar trámites frente a la autoridad para poder regularizar su situación. Ahora bien, esa gente que no tiene regularizada su situación actualmente, ¿qué pasa con ellos? Porque de hecho veíamos declaraciones de los mismos pobladores que decían: yo no me voy a ir de mi terreno, pongo una carpa acá, lo que sea, pero yo no quiero que, si yo no estoy, eventualmente me digan que no puedo volver. Es una pregunta bastante relevante. Evidentemente, digamos, nosotros como autoridad empatizamos con la situación de esas familias. Y efectivamente ese es uno de los campos principales que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que trabajar en lo sucesivo, que tiene que ver con tratar de enfrentar de modo más permanente los efectos de esta catástrofe. Entonces, yo diría que en primer lugar lo que estamos haciendo al catastrar las personas que tenían regularizada su situación de títulos de dominio es justamente para intentar establecer una reubicación en el evento que las tierras de las que son propietarios constituyan zonas de riesgo, que es algo que tenemos que hablar conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Desarrollo Social. En el caso de las personas que no tenían regularizados sus títulos de dominio, vamos a hacer un esfuerzo por intentar resolverlo ahora. De hecho, vamos a destinar personas a nuestra División de Constitución de la Propiedad Raíz en las zonas donde hay puestos de atención conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y de Vivienda para intentar ir recogiendo ya información de las personas afectadas. Ahora, en el evento de que la municipalidad establezca que estos son lugares que todavía están en zonas de riesgo, evidentemente nosotros no podremos regularizar la situación de esas personas. ¿Y por qué su propia... ¿Es necesario, por ejemplo, recurrir a expropiaciones? Es una alternativa que no ha sido descartada. Por otra parte, también como ministerio hemos estado identificando lugares donde se pueda establecer barrios de emergencia como una situación más transitoria. Y hay que decir que hemos identificado al menos 3 lugares en Valparaíso, en Quilpué y en Viña del Mar. Pero aquí nos hemos enfrentado con un problema, la presidenta Bachelet lo señalaba, que es que propiedad fiscal disponible en la quinta región es escasa. Entonces también es un problema adicional que nos hemos enfrentado. Pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible por resolver esta situación. Ministro, ¿ya han podido hablar con los pobladores? ¿Están ellos dispuestos a esto? Porque muchas veces se habla mucho, ¿verdad? Esto es una forma de vida donde ellos están. Vivir en la punta de un cerro, literalmente, no es fácil, no es algo a lo que cualquier persona está acostumbrada. Claro, redes culturales también. Claro, que no necesariamente quieren ir al plano, por ejemplo, o a otros lugares que se les puedan asignar una vivienda y que no están dispuestos a irse. ¿Han podido hablar con ellos y ver su punto de vista al respecto? Lo que ocurre es que yo pienso que acá hay 2 dimensiones que considerar. Hay una dimensión que tiene que ver con la necesidad de encontrar respuestas de carácter transitorio que nos permitan enfrentar el impacto inmediato
de la emergencia. Y hay un segundo momento que tiene que ver con buscar soluciones más definitivas. Esas soluciones más definitivas tienen que, por supuesto, un componente de diálogo con los afectados, un componente de participación, y también tienen un componente de principio de realidad. O sea, vamos a poder dar respuestas que tengan viabilidad. Ahora, lo que sí es claro es que, eso lo ha dicho el gobierno de Chile y la propia presidenta en todas las formas, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a movilizar todos los recursos que tengamos disponibles para buscar una solución a estas personas. Eso que usted menciona de los barrios de emergencia en Quilpué, Viña del Mar, significaría entonces trasladar a las personas que tienen su vida hecha en Valparaíso, donde los hijos van a los colegios en Valparaíso tal vez, y que sería necesario que se trasladaran a estas otras ciudades. Pero estamos hablando de eventuales relocalizaciones transitorias. Que se le consultarían o cómo se haría, porque independiente de donde hayan vivido, obviamente hay ciertas redes que ellos deben tener desarrolladas en la ciudad de Valparaíso, los niños van a volver al colegio también, entonces se está considerando trasladar a estas familias, aunque sea de manera transitoria. Es una opción. Lo concreto, digamos que hay que buscar una respuesta que sea lo más cercana posible a conjugar los deseos, intereses, formas de vida de las personas que se han visto afectadas con la necesidad que haya una respuesta también concreta con apego a un principio básico de realidad. Entonces, lo que es cierto es que vamos a buscar la mejor solución posible conjuntamente con todas las distintas autoridades, con las sectoriales y en diálogo, digamos, por cierto, con la comunidad que se ha visto afectada. Claro, y usted menciona que se van a definir lo que son las zonas de riesgo, es decir, si es que se puede o no volver a construir en esos lugares donde estaban viviendo hasta ahora los damnificados. Imagino yo que una buena parte de esos terrenos a lo mejor son considerados zonas de riesgo porque hay quebradas, hay sectores que tienen muchos árboles o pastizales que podrían también contribuir a que se generen incendios nuevamente. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Qué es lo que han podido determinar de manera previa respecto a esas eventuales zonas de riesgo? Claro, lo primero que estamos haciendo, como hubiera señalado, es hacer un catastro que sea lo más completo posible y que ese catastro pueda traer expresión en un plano georreferencial que nos permita hacer una intervención que sea lo más rigurosa posible en esta materia. Ahora bien, a mí me parece que es interesante señalar lo siguiente, que yo le hablaba de que aproximadamente 140 familias habían regularizado sus títulos de dominio desde el año 2008 hasta ahora, y hay que señalar que conjuntamente con los requisitos que ya establece el decreto ley 2695 del año 39, para los efectos de la regularización de los títulos de dominio, nosotros justamente habíamos solicitado un certificado de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso de que la propiedad no se encontraba en una zona de riesgo, justamente anticipándose, digamos, una situación como la que se vivió. ¿Y contaban con ese documento? En el caso de estas 140 personas que estamos hablando específicamente, eso sí era así. O sea, ¿Usted considera que no son zonas de riesgo, considerando lo que pasó? Es que estamos hablando de una zona bastante amplia, digamos. Claro, pero estamos hablando de la parte más alta, donde hay muchas quebradas, donde es difícil, por ejemplo, acceder los bomberos hasta allá, hay problemas de agua. En términos generales, igual se puede hacer una descripción de eso sin tener todavía esos detalles. Claro, pero estamos hablando de 140 títulos de dominio en circunstancias que las personas que se ven afectadas por este siniestro son mucho más amplias que esa, una cantidad mucho mayor. Entonces, del universo total estamos hablando de un componente que no es significativo desde el punto de vista de la cantidad. Claro, yo se lo planteo por si acaso se va a hacer una nueva revisión respecto a eso, o se van a quedar simplemente con que esas 140 familias sí estaban en una zona en la cual se puede vivir. Sí, tengo que agregarle que aparte del certificado de la Dirección de Obras Municipales del municipio del Paraíso, nosotros también solicitábamos, digo nosotros, me refiero al Ministerio de Bienes Nacionales, digamos, sí, estamos hablando de un periodo, digamos, de a lo menos 2 administraciones previas a la actual. También se solicitaba que la propiedad se encontrara dentro de un lote que fuera aprobado por el programa de mejoramiento de barrio del Ministerio de Vivienda. Entonces, había más requisitos que se colocaron que los que ya están establecidos en instrumentos legal regular. Ahora, su pregunta sí es pertinente en el sentido que, a mi juicio, se necesitaría operar con mayor rigurosidad en esta materia. Para ese efecto, lo que nosotros ya hemos comenzado a hacer es tratar de establecer un diálogo y una coordinación lo más estrecha posible con otros organismos públicos que deben intervenir en esta materia, con la municipalidad, con el gobierno regional, con el Ministerio de Vivienda, por cierto, con el Ministerio de Desarrollo Social. Seguramente lo que vamos a hacer también es cruzar la información catastral que estamos recopilando. Y si me permite, yo diría una segunda cosa más de la cual somos conscientes. Y creo que tenemos que ser conscientes como sociedad.
En Valparaíso se produjo un proceso de desarrollo de la ciudad inorgánico, sin planificación, que escondía, digamos, en estas zonas a las que usted hacía referencia, digamos, zonas de pobreza muy profunda, digamos, que eran personas que se instalaron ahí más que por una necesaria opción cultural, por una necesidad de encontrar una respuesta a la necesidad de vivienda. Pero ellos decían que no pudieron elegir. Exactamente, eso es una realidad cruda. Entonces nosotros tenemos que buscar respuestas a la emergencia, respuestas más permanentes para las personas afectadas, pero toda esta situación pone de manifiesto la necesidad de una respuesta de más largo aliento. Nosotros hemos hablado de una necesidad de ordenamiento territorial, de asumir que el mercado no puede regular todo esto, que se necesita que haya una planificación democrática, pero una planificación que sea desarrollada desde el Estado, con los distintos actores sociales, porque en definitiva lo que está develando esta catástrofe es que si bien aquí hay causas, digamos, que tienen que ver con el incendio, también aquí hay una situación que tiene que ver con la forma como conseguimos el desarrollo de las ciudades, cómo conseguimos el desarrollo de las comunidades, que es una discusión más de fondo y que nos parece muy importante que se pueda dar. Y respecto de estas soluciones de más largo aliento, ministro, había información también que se conoció hoy que habría posibilidad de que se vayan a expropiar estos fondos, estos sectores forestales que hay en los alrededores de las quebradas, que en este momento estarían en manos de particulares, y que entre las cosas que se haría es la obligación por ley de que haya cortafuegos, que de alguna forma podrían evitar la propagación tan masiva de lo que fue, por ejemplo, este incendio. Sí, efectivamente son parte. Cuando yo hablaba de la necesidad de ordenamiento territorial, estaba pensando justamente en variables como las que usted señala. O sea, acá es necesario, sobre todo en estas zonas que nadie ignora, digamos, que tenían riesgo de incendio en determinados lugares, que es necesario considerar de modo más riguroso una planificación del espacio urbano que pueda no solamente prevenir este tipo de tragedias, sino que al mismo tiempo pueda permitir construir ciudades que sean más inclusivas, integradas, amables. Yo sé que estamos en una etapa muy preliminar, pero ¿hay alguna posibilidad de dar plazos concretos ya, ya sea de estos estudios y cuáles son los plazos que ustedes mismos están poniendo como ministerio, o de soluciones tal vez que ya se vislumbren soluciones para la población que en este minuto está de brazos cruzados? Yo diría que estamos trabajando en el límite máximo de lo posible para tener una respuesta lo más definitiva posible en los plazos más breves. En circunstancias que hemos tenido que enfrentar esta situación, como tuvimos que enfrentar la situación en el norte, que por cierto que no hemos olvidado, en un marco en que al mismo tiempo tenemos medidas que hemos comprometido con el país, medidas programáticas a cumplir dentro de los primeros 100 días, y que no hemos dejado de trabajar también en esa perspectiva. Ahora, no hemos dejado de trabajar en esa perspectiva, no solamente porque fue nuestro compromiso con el país, sino además porque entendemos que el programa que hemos presentado al país tiene relación directa también con buscar soluciones de fondo a estos problemas, en la medida que hay un cambio en las políticas públicas, un cambio en la relación del Estado con la ciudadanía, y hay transformaciones que lo que hacen es colocar el centro como eje esencial y transversal del programa el interés público. Eso nos parece central, entonces créanme que estamos haciendo lo que nuestras capacidades institucionales y humanas nos permiten. Sí. La única duda que me queda es, si se llega a determinar que esas zonas afectadas por el incendio son zonas de riesgo, que no se puede volver a construir, ¿qué alternativas hay si es que no hay mucho terreno fiscal en el propio Valparaíso? Bueno, hay diferentes alternativas que han sido conocidas que se están estudiando. ¿Cómo cuáles? Bueno, ustedes han mencionado, digamos, la alternativa de la expropiación, que si bien no es una decisión, es una de las probabilidades que se han barajado. Claro, mi duda es dónde se instalarían esas otras viviendas, si es que efectivamente no hay mucho espacio, mucho terreno fiscal. Claro, si no hay mucho terreno fiscal, hay alternativas que implican necesariamente como las que se están planteando y que implicarían tomar medidas de emergencia frente a una situación de emergencia. Ahora, esas medidas se están estudiando, no hay todavía una decisión adoptada en el tema, y como yo les señalaba, a mí me parece lo fundamental es establecer que aquí hay un criterio que tiene que ver con combinar de un modo lo más armónico posible la cultura, los intereses, la demanda, digamos, de la población que está afectada por esta tragedia, también con un principio de realidad. Teniendo presente que aquí lo que importa es que haya una respuesta que sea lo más definitivamente posible a esta situación dramática, y estamos trabajando ahora en esa perspectiva. Perfecto, ministro, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a volver a revisar imágenes